de Dios, ¿va? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Dios Todopoderoso, hoy te pedimos que dejes una semilla en nuestro corazón, respuestas a nuestras inquietudes, a nuestras dudas, y que podamos guardar este mensaje, esta palabra, y que sea de edificación para nuestras vidas, nuestros seres queridos y sobre todo para nuestra santa iglesia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Cuál es el título del tema? Ya se les olvidó. Este es un mensaje con propósito. Así póngale de título a este tema. Un mensaje con propósito. ¿Y por qué este título de un mensaje con propósito? Porque yo creo que si este mensaje no tuviera un propósito, no tendría sentido. Así como en la vida de cada uno de nosotros hay un propósito. Todo lo que vivimos tiene un propósito. Hoy imagínense, es el último tema del año. Hoy es el último tema que escuchamos en este año y a mí me dio mucho gusto poderlo hacer, porque pensé que no iba a poder estar nuevamente el día de hoy aquí. Hoy estamos aquí cerrando el año, este año que termina con este mensaje. ¿Y qué creen? Que estaba yo escribiendo en mi cuaderno el tema y me di cuenta que es la última hoja que tengo desocupada de el último tema en la última hoja, en el último domingo de este año y todo. Y dije, qué coincidencia tan bonita, ¿no? Que vamos a escuchar este tema. Y se cierra mi cuaderno para abrir un nuevo cuaderno con nuevos temas, con nuevas cosas, así como nuestra vida, como si nuestra vida fuera un libro donde hoy escribes el último episodio de este capítulo, pero empieza un capítulo más. Empieza un capítulo más, igual inicia un año nuevo. Pero no tenemos que perder el sentido del por qué y el para qué de este nuevo año que comienza. Así es que la finalidad de este mensaje es redireccionar nuestra vida. ¿Cuál es la finalidad? Tenemos que redireccionar nuestra vida, encontrar la dirección, porque muchos estamos extraviados, muchos nos hemos perdido a lo largo de la vida. Ahorita que hacíamos la reflexión en la pequeña oración que hicimos, analizábamos las cosas que hemos vivido, y son muchas cosas que tal vez nos desvían del sentido de la vida. Son muchas cosas que nos lastiman, nos endurecen, nos hieren, o sea, de una diversidad de cosas, sentimientos y emociones encontrados que nos hacen perder la noción y el sentido de la vida. La vida tiene un sentido, la vida tiene un porqué y un para qué. Y así como este mensaje tiene un propósito, la vida también tiene un propósito para nosotros. Así es que decimos, la finalidad es redireccionar nuestra vida, encontrar el propósito que hay en nuestra vida, cambiar si es necesario el rumbo de vida, reencontrar el camino. Esa es la finalidad de este mensaje. Porque saben una cosa, muchos, y la gran mayoría, yo quiero pensar que la gran mayoría, y ahorita lo vamos a descifrar a través del mensaje que vamos a escuchar y de los textos que vamos a compartir, que vamos a reflexionar, cómo la mayoría de la humanidad ha perdido el sentido de la vida, el propósito de la vida. Y analizando un poquito acerca de lo que es este propósito, el significado de la palabra propósito, porque quiero decirles una cosa: la humanidad tiene un concepto de propósito muy diferente. Hemos encaminado mal el sentido de esta palabra, de tener un propósito. Este mensaje tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? De que nosotros reencontremos el camino, redireccionar nuestra vida, decía yo. Ese es el propósito de este mensaje.
Pero nosotros como seres humanos muchas veces hemos perdido el sentido de la vida, el propósito de nuestra vida. Y fíjense algunos pensamientos de personas, entre comillas, importantes en la sociedad. Lo que piensan de lo que es el propósito de la vida del ser humano. Yo escuché en alguna ocasión, pasaron un video y lo hicieron público, donde estaba la ex candidata, creo que es Xóchitl Gálvez se llama, ¿no? Esta señora, donde dijo, ahí hablando así dijo, si tú ya llegaste a los 60 años y no tienes un patrimonio, eres un pobre, con groserías. O sea, para ella, yo creo que en su mentalidad el propósito de la vida del ser humano es tener logros, tener éxito, fama, fortuna, que por lo regular es el pensamiento de la humanidad en cuanto al propósito de vida. Mucha gente cree que el propósito en su vida es eso, alcanzar metas, alcanzar, no sé, tener títulos, tener nombramientos, tener riquezas, tener bienes. Mucha gente y la mayoría de la gente piensa que ese es el propósito de vida, que para eso fue creado o diseñado el ser humano. Y todos, se podría yo generalizar en verdad que es cierto que todos creemos o pensamos que ese es el sentido de la vida, que para eso fuimos creados. Me atrevo a decir tristemente que a veces hasta dentro de la iglesia se llega a pensar eso, porque se comercializa, se hacen muchas cosas y todo absolutamente en esta vida tiene un propósito, todo en esta vida tiene un propósito. Y fíjate, y hablan para que entendamos un poquito más, les voy a dar la definición y el significado y definición de lo que es propósito. Esta palabra que viene del griego telos y que significa fin, objetivo, meta o propósito, de eso significa telos. Fin, objetivo, meta o propósito. Y en una definición bíblica, esto no es significado, esta es definición bíblica, dice que este telos o propósito es la intención, ojo, la intención original o la razón por la cual fue creado. Esa es una definición bíblica de propósito. O sea, es la intención original o la razón por la cual fue creado. Por eso decía yo que todo en esta vida tiene un propósito. Y vamos a poner algunos ejemplos. ¿Para qué creen ustedes que fue creado? ¿O qué habría en la mente del que inventó el celular, el teléfono? Más bien el teléfono. ¿Cuál sería el pensamiento de esa persona? ¿Ustedes creen, si nos vamos un poquito a extremos, que el que creó el teléfono lo creó con fines de lucro? ¿Para que existieran extorsionadores? ¿Para que hubiera tanto mal uso de lo que se hace ahora a través del teléfono? Bueno, ha evolucionado mucho. Yo pienso que el inventor del teléfono lo hizo con un propósito, y el propósito era que hubiera comunicación a largas distancias. Yo siento que ese fue el propósito del teléfono. Ha evolucionado y ha crecido, y aún con el celular en la actualidad, no creo que el celular haya sido diseñado para hacer extorsiones o robos, para hacer daño a las personas. ¿Y qué sucede entonces? Que el propósito para el cual fue creado se desvió. Y entonces se le da mal uso y ya no está cumpliendo con un propósito, ya se está desviando. Ahorita ya es pura mercadotecnia. Quieren un catálogo gigante de todo lo que se vende. Está el celular. Ahí encuentras de todo. Anuncios de todo, mercadotecnia y todo. Bueno, lo aprovechan, pero la finalidad y el propósito
de ello no era tal, sino que lo vamos desviando conforme a nuestras necesidades, conforme a nuestros intereses, conforme a nuestras ambiciones. ¿Se dan cuenta cómo se va distorsionando el propósito de una cosa por ciertas cosas que ya están en nuestro corazón y que desvían el propósito de las cosas? Otra cosa, el televisor. ¿Para qué fue diseñado? Yo creo que el que lo inventó lo hizo con una mentalidad de encontrar un entretenimiento para la familia. Pero el televisor, se ha distorsionado tanto el propósito de él que ahora se puede considerar que ha sido el destructor de las familias, el que ha dividido familias, el que ha hecho que se pierda el diálogo y la convivencia dentro del hogar. Entonces se desvió el propósito de ello, porque a lo mejor fue creado para un buen propósito, un momento de entretenimiento en familia. Qué padre, nos reunimos, vemos una película y se acabó. Pero llega el momento en que nosotros lo distorsionamos y empezamos a ver y 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 a ver, nos enviciamos con este aparato. Y entonces se desvió el propósito para el cual fue diseñado. Y otra vez, nuevamente entran nuestros intereses personales. El auto. Yo creo que el que inventó el automóvil también lo inventó con un propósito. Había un propósito al crear un automóvil. ¿Sabes qué? Para poder trasladarte con mayor fluidez, con mayor rapidez y todo. Y si te pones a pensar las cosas buenas de lo que es tener un auto, dices, wow, el que lo inventó, qué buen invento hizo y todo. Pero jamás yo creo que se imaginó que esto llegara a generar, no sé, ambición, competencia, avaricia y vanidad, porque ahora no, ya el automóvil quieres tener el mejor, el más nuevo, el que corra más, el más bonito, el más lujoso. Ya hay austeros, hay equipados, hay de todo, porque hay diferentes intereses. Pero el propósito era que te trasladara. O sea que si un automóvil te puede trasladar tranquilamente, desplazar de un lado a otro, ¿está cumpliendo con su propósito? Sí, y no importa que sea el más lujoso o a que sea el más austero o el más económico. Sin embargo, vuelvo al punto, nuestros intereses, nuestras ambiciones y todo hacen de un buen propósito algo ya diferente. Se perdió el propósito de que tenía la invención del automóvil. Ahora ya parece competencia de lujo, a ver quién tiene el más bonito, el más actual, el más moderno, porque ya es por catálogo. Si tú traes un 2020 y yo traigo un 2025, el mío es mejor. Y a eso pues obviamente podríamos tener mil excusas de que para que no te falle y X y Z, ¿no? Pero la finalidad nada más era una, que te pudieras trasladar de un lugar a otro, y mientras cumpla con ese objetivo, está cumpliendo con un propósito, porque ese es el propósito para el cual fue creado. El dinero, no se han preguntado, yo no me he dado la tarea de analizar o investigar quién inventó el dinero y para qué, cuál era el propósito del dinero. Hacía una lluvia de ideas. ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Qué se imaginan que haya sido la causa o el propósito de la invención del dinero? Yo quiero pensar que tal vez era para tener un control del consumo que hacía la gente, de las necesidades de la gente. O sea, si remontáramos al inicio del uso del dinero, sería como un medio o un método de adquisición, ¿están de acuerdo? Sin embargo, si ese era el propósito en la invención del dinero, dices tú, qué bueno, ¿no? Para que no hubiera un control y una organización en cuanto a lo que se adquiere y todo. Pero el dinero se fue por otro camino, porque empezó a generar ambición, discordia. Y cada vez que la gente quería tener más y más y más y más, y esto empieza a distorsionar. Y ahora he escuchado, yo tenía una plática con una persona que me dice, aunque tú digas que el dinero no es la felicidad, con el dinero consigues todo. Esa es la mentalidad de mucha gente, de la gran mayoría de la gente, que creen que sin dinero la vida es infeliz. Creemos que sin dinero
no se puede vivir. Es más, nuestro cerebro está absorbido en cuanto al dinero. La iglesia podrá decir que no y todo, pero sin dinero no se puede vivir y todo, porque hemos perdido el sentido del propósito para el cual fue creado el dinero. Ahora nosotros con dinero queremos adquirir poder, riquezas, comodidades, lujos, muchísimas cosas para satisfacer nuestros ideales, nuestros pensamientos. Es difícil hacer entender a una persona que el dinero no es la felicidad ni lo es todo. Yo le decía a esta persona, yo conozco gente con mucho dinero que es infeliz. Y conozco a mucha gente que no tiene dinero y tienen toda la paz del mundo y la tranquilidad, o sea, no se preocupan por nada. Sin embargo, se pierde el propósito para lo cual fueron diseñadas las cosas. Recuerden, en la definición bíblica que les di de lo que es el propósito, recuerden que es la intención original. O sea, hay una intención para la cual fue creado originalmente. Después se fue, distorsionando todo. Pero hay una intención original, o sea, el inicio de cada cuestión es porque tenía una intención, tenía un propósito original. Ya después se distorsionó, pero esta es la intención original o la razón, porque también hay una razón. ¿Para qué fue creado? Debe de haber alguna razón por la cual fue creado todo eso. Y así es exactamente en la vida del ser humano. También nuestra vida tiene una intención original, una razón, hay una razón de ser. En pocas palabras, nuestra vida tiene un propósito. Y se ha puesto a pensar, de cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? La iglesia tiene una razón de ser, una razón original de ser. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Con qué finalidad Dios o Jesucristo nuestro Señor nos dejaron una iglesia? ¿Cuál era la finalidad de la iglesia? ¿Para hacer lucro? ¿Para hacer negocio en ella? ¿Para que la gente se enriqueciera con ella? ¿Para eso fue creada la iglesia? No, ya se distorsionó. Se está distorsionando. ¿Cuál es el propósito para el cual fue creada la iglesia? Decían hace un rato, hablaban acerca del mensaje del Papa hacia la evangelización. Ese es un propósito para el cual fue creada la iglesia. Para eso nos dejaron una iglesia, no para otras cosas, no para participar de cosas. Ya hemos hablado acerca de eso, que a veces se enfocan más en participar en las cosas sociales, en otro tipo de cuestiones, porque estamos olvidando cuál fue el propósito para el cual fue creada la iglesia. Y así nos olvidamos de nuestras vidas cuál es el propósito de nuestra vida. Usted se ha puesto a pensar cuál es el propósito de su vida. Porque nosotros pensamos, termina el fin de año y ¿qué hacemos? En otros años hemos compartido temas. Este tema va enfocado precisamente al año nuevo que inicia. Porque decimos, tengo un propósito de año nuevo. Y dentro de ese propósito de año nuevo empezamos a enfocar todo esto de lo que estamos hablando. Este año sí me tengo que comprar un carro de agencia. O por lo menos que esté bueno. Este año, pues no sé, tengo que salir a pasear, tengo que viajar, no sé, a tal lado y todo. Y esos son los propósitos humanos que tenemos nosotros, porque creemos que nuestra vida fue diseñada desde un inicio, desde un origen, o que esa es la razón para la cual fuimos creados. ¿Tú crees que Dios te creó para que te enriquecieras, para que tuvieras poder, para que fueras exitoso, para que tuvieras un título? ¿Tú crees que esa fue la razón por la cual Dios te creó? Hay una razón de ser en nuestra vida. Hay una razón por la cual Dios nos creó a cada uno de nosotros. Y esa razón no está en la mente del ser humano. Porque el ser humano en sus propósitos, analicen el propósito de año nuevo. Este año sí tengo que enflacar, dicen las mujeres cada año. Y siguen igual de gordas.
Ese es el propósito. Imagínense qué cortos nos quedamos con los propósitos cuando el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros va más allá de que estés flaco o gordo, de que seas rico o pobre, de que tengas poder o seas cualquier persona ordinaria. El propósito de Dios no se enfoca. Imagínense, a ver, viene el juicio final y viene nuestro Señor Jesucristo a pasar lista y todo. A ver, los profesionistas de este lado, los famosos y artistas y ricos de este. A ver, los mediocres, los que no sobresalen, a esos, ahí háganse bola, por ahí te los atiendo. Imagínense, yo me imagino algo chusco así si la gente piensa que por título, por poder o por condición económica, social o política vamos a ser enjuiciados. Claro que no. Sería absurdo pensar eso. Así es que el propósito de nuestra vida, o sea, dices tú, híjole, soy un fracasado porque no estudié, porque no tengo un título. Como si el propósito de tu vida hubiera sido diseñado Dios, este tiene que ser doctor y si no, es un fracasado. Este tiene que ser licenciado. Todo. Esos son medios y son cosas que se consiguen y se aprovechan tal vez dentro de la vida. Si bien lo puedes hacer y lo puedes conseguir, lo puedes lograr, qué bien. Y si no, no te preocupes porque ese no era el propósito de tu vida, ese no era el propósito central de tu vida. Porque mucha gente se siente mal porque no tiene un título, porque no tiene un reconocimiento, porque no tiene estudios, porque no tiene un buen empleo, porque no tiene cuenta en el banco, porque no tiene bienes, porque a veces ni siquiera tienen ropa bien para presentarse a algún lugar y todo, y se siente mal, se siente frustrada, se siente menos. Y quiero decirte que ese no era el propósito de nuestra vida. Ese no es el propósito que tiene Dios en nuestra vida. Nuestra vida tiene un propósito. Hay un propósito para tu vida y ese es el que vamos a escuchar el día de hoy. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y quiero que escuches esto. Proverbios 19:21, búscalo por favor. Este es el primer texto que quiero que analicemos y es el fundamento de lo que te estoy diciendo. No lo estoy diciendo porque yo pienso o crea yo que es así, porque tal vez o no tal vez mi humanidad me haga pensar de la misma manera que todos los seres humanos, porque estamos viviendo y conviviendo en el mismo mundo, estamos viviendo y conviviendo en la misma sociedad, estamos padeciendo lo mismo todos. Entonces no podría decirte, es que yo pienso divinamente y siento que no, o sea, no te estoy diciendo lo que yo pienso, estoy diciendo lo que el Señor dice a través de la palabra. Es más, podría decir y podría asegurar que este mensaje con propósito tiene el propósito de evangelizarme a mí primero, de que yo entienda, de que yo comprenda y que yo analice cuál es el propósito de mi vida, de que redireccione mi vida, porque a lo mejor, no sé, igual que muchos, nos desviamos del caminar al cual nos ha llamado Dios. Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 19, versículo 21, el hombre hace muchos proyectos, pero solo se cumple el plan de Yahvé, Dios, palabra de Dios. Dice en otras versiones, el hombre guarda en su corazón muchos proyectos, pero solamente se cumple el propósito de Dios. ¿Cuántos planes puedes tener en tu vida? Perfecto, excelente, qué bien. Que seas una persona con sueños, con proyectos, con ilusiones, con muchas cosas. Qué bueno que seas así. Porque el hombre, dice la palabra de Dios, el hombre tiene muchos proyectos en su corazón. Y cada uno tenemos diferentes.
Algunos decimos, ponemos los pies sobre la tierra y sabemos lo que podemos alcanzar. ¿Para qué sueño con tener una residencia o una casa en la playa o un yate privado y todo? Si lo veo inalcanzable, lo veo difícil, o sea, sería torturarse a uno mismo. Cada quien según nuestras capacidades tenemos sueños y proyectos, pero dice la palabra, el hombre tiene muchos proyectos en su corazón, pero solamente ¿qué se cumple? Plan de Dios, porque Él tiene un plan, repito, un propósito. Él nos ha creado y nos ha diseñado con un propósito a cada uno de nosotros. Hay un propósito que no nos difiere, que no nos hace diferentes a todos. A ver, el propósito para los ricos es que se paseen, que viajen, que gasten, que tengan lujos, comodidades, y el propósito para los pobres es que pues tengan hambre y que sufran. Qué absurdo se escucharía eso. Qué racista se escucharía de parte de Dios si ese fuera el propósito. Créanme que no, ese no es el propósito. El propósito en la vida del ser humano no difiere por condición social, económica o política o como ustedes quieran ver. El propósito es el mismo. En tu corazón puede haber muchos proyectos. En el corazón del rico, del poderoso puede haber muchos proyectos. En el corazón del delincuente, del asesino puede haber muchos proyectos, pero solamente se cumple el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, me tendría yo que enfocar en cuál es el propósito de Dios para que se pueda cumplir en mi vida. Conectarme con ese propósito que tiene Dios, porque Dios tiene un propósito en mi vida, pero el mío es otro. ¿Y qué le digo? Señor, ¿sabes qué? Pues adáptate a mi propósito. No, tú fuiste diseñado originalmente por una razón y por un propósito. Hay un propósito en tu vida. Yo te diría Dios, yo creo que si tuviéramos que escuchar la voz de Dios nos diría, yo no me puedo adaptar a tu propósito, tú te tienes que adaptar a mi propósito. ¿O quién creen que esté equivocado? Creemos, Señor, pero es que yo quisiera ser rico, tener fortuna, tener viajes, tener comodidades, tener lujos. ¿Y qué te diría Dios? Sí, pero ese no es mi propósito. Esa es tu vida, pero no es porque el corazón del hombre puede generar muchos proyectos, pero solamente el propósito de Dios se cumple en nuestras vidas. Amén. Vamos, otro texto bíblico. Efesios 3, 11, 12. Carta a los Efesios capítulo 3, versículo 11 y 12. Jesucristo nuestro Señor fue enviado a la tierra hasta Él tenía un propósito en esta vida. Y Él lo dijo bien claro, yo no vengo a hacer sino la voluntad del Padre que está en los cielos. Porque la vida de Jesús tenía un propósito. Había una razón por la cual el Hijo de Dios iba a ser enviado a la humanidad. Aquí la onda estaba en que si Jesús distorsiona ese propósito, hubiera hecho otra cosa. Vamos a distorsionar un poquito la historia, ¿vale? El Hijo de Dios fue enviado hacia nosotros con un propósito, pero el Hijo de Dios se sintió poderoso porque era hijo del Rey. ¿Qué dice la Escritura? Que él se anonadó aún siendo hijo de Dios, se hizo nada. Pero si vamos al antónimo, él no se anonada, él se convierte en un junior, porque es hijo del mero mero. Y empieza a vivir su vida como quiera y dice, ¿sabes qué? Yo no muero en la cruz, yo voy a disfrutar y a gozar, soy hijo del Rey, tengo todo a mis pies, o sea, poder, autoridad y todo, y distorsiona. Entonces, ¿qué está pasando? Está desviando el propósito de Dios. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. O sea, se
se afianzó al propósito de Dios en su vida. Jesús sabía que él había sido enviado con un propósito. ¿Y qué dijo? Que se cumpla. María sabía que había un propósito en su vida. El ángel del Señor se lo dijo. María, has hallado gracia en Dios y concebirás un hijo al cual le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Le estaban dando el propósito de su vida a María. ¿Y qué dijo ella? Dijo, ay no, yo no. ¿Qué dijo? Sí, hágase en mí. O sea, me adapto al propósito de Dios, acepto el propósito de Dios en mi vida, ser la madre del Salvador. Hay un propósito en nuestra vida. Y Dios también nos llama a un propósito. ¿Pero qué hacemos nosotros? No, Señor, yo tengo mis propósitos. Yo tengo mis planes. Yo tengo mis proyectos. Y a lo mejor difieren mucho de tus propósitos, Dios. No me puedo adaptar a tus propósitos, Señor. Y entonces estamos rompiendo la razón original para la cual fuimos creados. Y lo describe la palabra de Dios en el texto de Isaías del alfarero. Dice, una vasija de barro no le puede decir a su hacedor, ¿sabes qué? Hazme así, o ponme una oreja nada más, o hazme cazuela, o hazme jarrón, o hazme una vasija lujosa o sencilla. No, la vasija simplemente se deja moldear y como la hizo el hacedor, el alfarero. Nosotros no podemos decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? ¿Sabes? Me hubieras hecho así, o sea, Dios tiene un propósito en su vida, sea quien sea como sea, en la condición que esté, hay un propósito en nuestra vida. Y repito, no nos hace diferentes la condición social, económica, política, como vea, no nos hace diferentes para el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Escuche lo que dice este texto que dijimos de Efesios 3, 11 y 12. Dice la palabra de Dios así: de este modo Dios ha realizado su designio eterno en Cristo Jesús nuestro Señor, quien mediante la fe en Él nos da valor para llegarnos confiadamente a Dios. Por eso les ruego no se desanimen por las tribulaciones que por ustedes padezco, pues ellas son vuestra gloria. Palabra de Dios. Dice el texto que de este modo Dios ha realizado su designio eterno en Cristo Jesús. O sea, Él está cumpliendo el plan y el propósito que tenía a través de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál fue el propósito al crear y enviarlo a nosotros? Que nosotros volviéramos a Él. O sea, el propósito de Dios a través de Jesucristo era que por medio de Él y por medio de la fe que tenemos en Él, nosotros volviéramos a Dios, encontráramos el camino, la causa para la cual fuimos creados. Jesucristo era el medio para hacernos concientizar a nosotros la causa para la cual fuimos creados, para la cual fuimos diseñados. O sea que Él vino a enseñarnos y a recordarnos la causa de nuestro origen. Eso fue el propósito de Dios al enviarnos a Jesucristo nuestro Señor. Vino a redimirnos, vino a mostrarnos el camino, vino a abrirnos los ojos, vino, no sé, a decirnos que papá nos perdona, que nos da otra oportunidad, que volvamos a Él. La vida de Jesucristo nuestro Señor tuvo un gran propósito, y vaya qué propósito tan grande. Una oportunidad para la humanidad perdida por ambiciones. Una oportunidad de Dios tan grande para nuestra vida, para reencontrar el camino. Decía, esa es la finalidad del tema, redireccionar nuestra vida, porque el pueblo de Dios, porque la humanidad estaba perdida. Se había perdido en muchas cosas, en ambiciones, en lujos, en lujurias, en malos pensamientos, en todo. Estaba perdida.
Y por eso dice el texto que a través de Jesucristo el Señor está cumpliendo el propósito de poder rescatar a sus hijos, de hacernos, de abrirnos los ojos y que podamos redireccionar nuestra vida, encontrar el propósito y el sentido de nuestra vida. Ahora viene lo bueno, Filipenses 2:2. Escuchen esto, pongan atención. Dice la palabra de Dios en la Epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, voy a leer desde el versículo 1. Dice: así pues, hay una exhortación en el nombre de Cristo, un estímulo de amor, una comunión en el Espíritu y una entrañable misericordia. Colmen mi alegría teniendo un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo y buscando todos lo mismo. Voy a hacer una pauta allí. Aquí nos está marcando el Señor cuál es el sentido y el propósito de nuestra vida. Y no nos está diciendo el Señor que cada quien por su lado piense de una manera diferente, de qué manera tiene que agradarle a Dios. Dice el Señor, colmen mi alegría. O sea, háganme feliz, háganme sentirme orgullosos de ustedes. ¿Cómo? Teniendo un mismo sentir. ¿Un mismo qué? O diferente, cada quien a su modo. Tenemos que unificarnos. El propósito de nuestra vida como seres humanos es uno. No hay diferentes propósitos. Tú tendrás planes y proyectos para tu sistema de vida, pero el propósito en la vida solamente es uno, y es el que Dios nos enseña y nos invita aquí a tener primero un mismo. ¿O tienes que sentir tú diferente que yo? Y es que hay una diversidad de pensamientos, emociones y sentires de la gente. Todos sentimos y pensamos diferente. Mientras uno siente compasión y misericordia por un asesino o por un delincuente, otro siente desprecio y asco por ellos. Otro siente odio y resentimiento. Hay quienes explotan en cólera y los linchan, porque todos tenemos una manera diferente de pensar. ¿Y qué dice el Señor? ¿Quieren colmar mi alegría? Tienen que tener un mismo sentir. Y antes de decirnos esto, nos dice que en Cristo nos da un estímulo de amor. O sea, que vivamos estimulados por el amor. Si no vivimos estimulados por el amor, mis hermanos, cada quien va a tener una manera diferente de pensar. Por eso, repito, la diversidad de pensamientos, porque no todos en esta vida nos manejamos por el amor. Habemos quienes más nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestro carácter, por no sé, por la agresividad, por el odio, porque no estamos estimulados por el amor de Cristo. Quien vive estimulado por el amor de Cristo, si todos fuéramos estimulados por ese mismo amor, ¿tendríamos una manera diferente de sentir? Claro que no. Dice estímulo de amor, de comunión, de vivir unidos, no de vivir peleando como perros y gatos. Y esta división surge en todas las áreas de la vida. Empezando desde la familia, que hay pleitos entre padres y hijos, entre hermanos, entre todo. En la sociedad, que no se diga. En el trabajo, en la iglesia. En todos lados hay división. ¿Y qué nos está exhortando? Que tengamos un mismo sentir, que vivamos en comunión. Esa es la finalidad. Entonces estamos analizando, ahorita les estoy diciendo esto porque estamos viendo cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Él quiere que vivamos nosotros entonces estimulados por el amor de Cristo, que vivamos unidos, o sea, ámense y véase como hermano. ¿Qué quiere el Padre de los hijos? Que se amen y que se respeten y que vivan unidos como hermanos, no que estén peleando como perros y gatos. A los papás les gusta que los hijos se dejen de hablar o que se separen, y que fulano ya no le habla a sultano y ni se visitan, y ya es más, ya hasta ni saben de ellos. A los papás les gusta, si creen que les agrade eso.
¿No? ¿Qué es lo que quieren? Que vivamos unidos. ¿Qué creen que siente un padre cuando un hijo se va al extranjero, que se va de mojado por el sueño de los dólares y todo eso? ¿Qué creen que siente un padre cuando un hijo se le va? Ay, mi hijo ya va a progresar, qué bueno. Entonces, ¿sabe cuándo lo va a volver a ver? Su vida lo va a volver a ver. Y ese hijo vivirá unido en comunión con los demás hermanos, pues ya no solamente por teléfono. Pero ¿qué es lo que llevó a que hubiera esa visión? Intereses personales, ambiciones, que se salen del propósito de Dios. El propósito de Dios es que vivamos en comunión, en que seamos unidos. Pero nuestros propósitos nos desvían de los propósitos de Dios. Nos hacen buscar otras maneras de vida, otras formas de vida. Formas que a lo mejor pues ni siquiera Dios nos ofrece. Porque yo no he visto en la Biblia donde diga y te voy a hacer que tengas riquezas y que tengas carro del año y que tengas lujos y que tengas comodidades y que seas famoso, que seas exitoso. Yo no he leído en ningún lado donde diga eso. Entonces como que los planes de Dios no van con los míos, porque mi idea sí es eso. Llegar a ser reconocido, llegar a ser poderoso, llegar a ser rico, llegar a tener lujos, comodidades, viajes, paseos, buenas comidas. ¿A quién le gusta pasar hambre? ¿A quién le gusta vivir en la miseria? Nadie acepta eso. No lo aceptamos. Tenemos miedo a la pobreza. Tenemos miedo a la necesidad. Es más, hay un proverbio que a mí me encanta y que muchas veces lo he declarado aquí en oraciones, una oración a Dios. Y está precisamente el proverbio que dice el escritor: Señor, 2 cosas te pido antes de morir, que no me des pobreza ni me des riqueza. Porque si me das pobreza, por hambre podría robar y faltar a tus mandamientos. Y si me das riqueza, pues, por la misma prosperidad podía olvidarme de ti. Entonces, ¿sabes qué, Señor? A nadie nos gusta eso. No estoy diciendo que, ¿sabes qué? Diga, Señor, hazme el más miserable de esta vida. Pero tampoco te estoy diciendo, Señor, que le diga, Señor, ¿sabes qué? Quiero ser poderoso, quiero ser rico, quiero tener fortuna. Hay un propósito más importante que eso. Hay algo más importante en la vida y todo, y lo primero a lo que nos incita el Señor a través del propósito de nuestra vida es a que vivamos estimulados en el amor de Cristo, que nos dejemos tocar y conmover por el amor a Cristo. Quien ama a Cristo puede amar a su prójimo. Dice la Escritura, no puedes decir que amas a Dios si no amas a tu prójimo. ¿Por qué? Porque el estímulo en el amor a Cristo nos hace incluso no solamente sentir ese amor y ese agradecimiento por Dios, sino también por los demás. Dice, en comunión en el Espíritu y en una entrañable misericordia. ¿Qué es una entrañable misericordia? Dar verdaderamente lo que damos con el corazón. ¿Qué dio Jesús por nosotros? Su vida, porque Él sí tenía una entrañable misericordia. Misericordia, dar el corazón. Eso significa misericordia, dar el corazón o dar de corazón. Cuando nosotros nos entregamos apasionadamente a Dios, estamos dando el corazón. Y a través de ese dar el corazón lo hacemos con la gente que nos rodea, con nuestros hermanos. Esa es la misericordia. Y dice el Señor, quieren colmar mi alegría, tengan un mismo sentir, un mismo amor. No solamente un mismo sentir, también un mismo. El amor tiene que ser diferente. El amor tiene, miren, dentro de la sociedad incluso, bueno, nosotros nos hemos más enfocado más a la diversidad de tipos de amor que hay. El amor filial, el amor eros, el amor fraternal y todo. Pero dice el Señor que debemos tener un mismo amor. El amor que debemos de sentir unos por otros debe de ser de la misma magnitud. Claro,
Por eso la sociedad lo define de esta manera, ¿no? Una cosa es el deseo, que es el que enfocan como amor eros, o el amor de padre, que es el amor que se considera como el filial, o el amor de hermanos, que es el que se considera como amor fraternal, pero tiene que ser un mismo amor. ¿Yo podría amar a mi hermano? Claro que sí. Sí lo puedo amar, y no por eso soy homosexual, porque yo lo amo con este amor que nos exhorta a Dios a amarnos unos a otros. Llamo a mi hermana, llamo a mi otro hermano, y no por eso la deseo. Sí se entiende, el amor al cual nos excita el Señor dice que tengamos un mismo amor, un amor no distorsionado. O porque Dios, ¿a poco Dios, el amor de Dios era eros o nos deseaba? El amor de Dios era único, completo, total, y es al que nos invita, es el ágape, el amor perfecto, y es al que nos invita a tener a nosotros un mismo amor. Propósito de mi vida, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? Entonces vamos viendo que tengamos un mismo sentir, que vivamos en comunión como iglesia, como hijos de Dios, no solamente como iglesia, como hijos de Dios, como creación de Dios. Porque esto va generalizado. Solamente los que están dentro de la iglesia tienen, el propósito es para ellos. Para los demás, que se amuelen. ¿Es para quién? Para todos. Y todos deberíamos de tener un mismo sentir, no solamente los que están en la iglesia porque están en la iglesia, los que están en la política diferente porque están... No, todos tendríamos que tener un mismo sentir. Ese es el propósito de la vida del ser humano. Todos tener un mismo sentir, todos tener un mismo amor. Un mismo ánimo. ¿De qué estábamos hablando al inicio cuando empezamos antes de la oración? Tenemos que estar animados. Porque quien nos anima es ese amor precisamente a Cristo. No nos vamos a dejar, imagínense si fuéramos de mente débil, nos dejaremos arrastrar por las diferentes personalidades, mentalidades y pensamientos de la gente. Mientras unos dicen sí, otros dicen tal vez, otros dicen no, y cada quien tiene su criterio y su forma de ver las cosas. Pero Dios tiene uno solo. Por eso dice un mismo sentir, un mismo ánimo. El ánimo que da el Espíritu de Dios en el corazón de todo aquel que lo recibe verdaderamente. ¿Sabían que con el Espíritu Santo Dios une el cielo y la tierra y nos viene a unificar con Él? ¿Se acuerdan? Por ahí dice la Escritura que es el sello indeleble por el cual seremos reconocidos en el juicio final. ¿Por qué? Porque estás lleno del Espíritu, tienes el sello de Dios. Y eso genera, todos aquellos que reciben el Espíritu de Dios, deberíamos de tener el mismo ánimo, ¿cierto o no? Porque ese es el propósito de Dios a través del Espíritu. Y pondré mi Espíritu en sus corazones, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Nos unificará, nos unifica a través del Espíritu, por eso nos pide que tengamos un mismo ánimo. El que está desanimado, el que ya no quiere saber nada de la vida, el que renuncia a todo, es alguien que no tiene el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no puede generar eso en el corazón de una persona. El Espíritu de Dios genera desánimo. ¿Qué genera? Ánimo, alegría, gozo, paz. Dice que tengan un mismo ánimo y buscando todos lo mismo. ¿Buscando qué? Buscando cada quien sus intereses personales, buscando la gorda ser flaca, el pobre ser rico, el rico tener más. Cada quien busque sus intereses personales, dice. ¿Ese es el propósito de Dios? Que cada quien se deje arrastrar por sus pasiones, por sus inquietudes o por sus deseos. Eso es el propósito de Dios en la vida. Así es que queremos un propósito de año nuevo, aquí está. Porque todos tenemos que tener el mismo propósito, para lo cual fuimos diseñados. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Quiere hacer un propósito de año, mi hermano? Busque cuál es el propósito de Dios en su vida.
Diga, Señor, mi propósito de año va a ser reencontrar el camino, redireccionar mi vida, porque me perdí, porque me desvié, pensando en cumplir mis sueños, mis proyectos, mis anhelos, olvidándome del propósito y la razón para la cual fui creado. ¿Sí se entiende? ¿Se va entendiendo bien esto o no? Dice, fíjense, voy a continuar leyendo. Buscando todos lo mismo. No hagan nada por ambición o vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás superiores a uno mismo y sin buscar el propio interés, sino el de los demás. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo. Ahí está, y finaliza el texto poniendo la cereza en el pastel. Teniendo los mismos sentimientos que Cristo. Ese es el propósito para nuestra vida. No haga nada por ambición e interés, por beneficios personales. ¿Cuáles son los proyectos o propósitos de año de toda la gente? ¿El bienestar de los demás? ¿Conocen a alguien que diga, mi propósito de este año es hacer que los demás sean felices y yo sea un infeliz? Que los demás tengan y yo deje de tener. ¿Quién hace un propósito de vida así? Sería locura. ¿Se acuerdan de ese tema? La voluntad de Dios, locura para el mundo. ¿Cómo voy a hacer un propósito de vida donde tenga yo que hacer felices a los demás siendo yo infeliz? O donde tenga que vender, como le dijo al joven rico, ve y vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y luego, ese es el propósito de Dios. ¡Uy, qué absurdo! Nadie tiene un propósito de año nuevo así. Mi propósito de año es, no sé, tratar de seguir, como dice, los sentimientos de Cristo, el pensamiento de Cristo, la voluntad de Cristo. Ese sería un buen propósito. Y dice el Evangelio de San Mateo que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia divina, lo demás viene por añadidura. Si nosotros primero pensamos en el propósito de Dios en nuestra vida, si nos apegamos a la voluntad de Dios, todo lo demás, y no sé yo, porque esto no lo sé, si a lo mejor junto con esa añadidura venga prosperidad y una que otra comodidad o lujo, eso no lo sé, no lo ofrece Dios, pero no podríamos descartar la posibilidad de que pudiera haberlo, pero no es lo primero. ¿Qué es lo primero? Seguir los sentimientos de Cristo. Amén. Entonces, para concluir ya este tema, propósito de Dios en nuestra vida. ¿De quién? ¿Mi propósito? ¿Mi propósito? ¿Cuál? El de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué el propósito de Dios en nuestra vida y no el mío? Porque acuérdense que todo tiene una razón de ser, de quién lo creó. Repito, quien creó el teléfono lo creó con un propósito, quien creó la tele también. Todos los creadores o inventores tenían un propósito para lo que crearon. Jesucristo, nuestra iglesia, tenía un propósito por el cual dejó la iglesia para nosotros. Y Dios en nuestra vida como creador tiene la autoridad para designar cuál es nuestro propósito. O cuando te dio el título o la patente para decir, ¿sabes qué? Tú eres dueño de tu vida y puedes hacer de tu vida lo que quieras y inventa tu propósito. Él es el creador
y el que sabe cuál es el propósito de nuestra vida. Amén. Así es que, hermanos, miren, voy a decir una lluvia de cosas o de ideas que nos van a ir enfocando un poquito más en cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿vale? Aparte de lo que ya vimos algunas cosas que son el propósito de Dios en nuestra vida. Primero, y que lo decía el texto bíblico el que vimos de, ¿cómo se llama? De Efesios 3:11, que a través de Jesucristo el Señor, Dios quiso que nosotros volviéramos a Él. Entonces, uno de los propósitos de Dios en nuestra vida es que le conozcamos. Tenemos que conocerle. Y que al conocerle nos reconciliemos con Él. Porque mucha gente está peleada con Dios. Mucha gente no quiere, no acepta los planes de Dios, los pensamientos de Dios. Y por eso mucha gente vive peleada con Dios porque no está de acuerdo con los pensamientos de Dios. Ese es el plan de Dios, mi plan es otro plan. Entonces tenemos que reconciliarnos. Primero conocerle para poderme reconciliar con Él y poder hacer el proyecto de Dios, proyecto de mi vida. Si no, jamás lo voy a aceptar. Si yo no me reconcilio con Dios y estoy de acuerdo con sus planes, no voy a poder aceptarlos en mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Porque no me interesa, porque se salen de mis proyectos, no entran dentro de mis proyectos. Imagínate matarme y estar ganando para estarles regalando a los que no hacen nada o a los que tienen hambre, pues no es mi culpa. ¿Sí se entiende? O sea, si no me reconcilio con Dios, si no estoy bien con Dios, no voy a poder ayudar a nadie. Y no voy a poder amar al prójimo y no voy a poder tener ese ¿cómo se llama? Dijimos, ese estímulo de amor, porque no estoy reconciliado con Dios. Entonces es necesario en el propósito de nuestra vida reconciliarnos con Dios. Que ese sea un propósito de año nuevo. Reconcíliate con Dios, pero reconcíliate bien. Bien. Amén. Otro propósito de Dios en nuestra vida es que nos amemos. Hablábamos del amor como un estímulo de Dios en nuestro corazón, porque Dios quiere que nos amemos. Y es uno de los mandamientos principales de la ley de Dios, amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. El amor es fundamental en nuestras vidas. O sea que el amor es algo que tiene que existir en nuestras vidas, sí o sí. Porque para eso fuimos diseñados. ¿Para qué fuimos diseñados? Para amar. Grábese eso en su cabeza todas las mañanas, todas las noches. Yo fui diseñado, yo fui creado para amar. ¿Para qué? Para amar. Para odiar, para despreciar, para juzgar, para maldecir. ¿Para qué fui creado? Esa fue la causa, una de las causas por las cuales Dios me creó. Y deberían habernos grabado como a robots, programarnos. Yo fui diseñado para amar. Para eso, ese es el propósito de Dios en nuestra vida, que yo ame. Amén. También nos creó para saber perdonar. Otro propósito para este año: perdone. ¿Qué tiene que hacer? Y usted me va a preguntar a mí, ¿a quién? Usted sabe, no se haga tonto, no se haga tonta. Usted sabe a quién tiene que perdonar. Sabemos, bien sabemos, con quién no estamos reconciliados. Bien sabemos, y nosotros no fuimos diseñados para guardar resentimientos u odios. El corazón del ser humano no fue creado. Dios dijo: miren, aquí les voy a dar este corazón de carne para que guarden odios y resentimientos y ambiciones y anden peleando con todo mundo. No, nos dio un corazón de carne para aprender a perdonar como Él perdonó. Así es que son propósitos nuestros o de Dios. Los estamos haciendo nuestros. Es el propósito de Dios en nuestra vida que estamos haciendo nuestro para este año que viene. Entonces este año que viene tengo que aprender me hagan lo que me hagan,
me ofendan como me ofendan, y si me golpean, tenemos que aprender a perdonar. Amén. Ayudarnos. Esa es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de su vida. Servir. Tenemos que aprender a servir. Hermanito, si usted en su vida no sirve, no sirve. Y le voy a decir por qué. Y vamos a abarcar no solamente en el área espiritual, no solamente en la iglesia. No estoy hablando concretamente, si bien es bueno y claro que es necesario servir dentro de la iglesia, en algún ministerio, en alguna pastoral, en la vida también servimos. Si no se ha dado cuenta, usted está cumpliendo esa parte, a lo mejor sin darse cuenta. Cuando usted vende algo, está sirviendo. Cuando usted desempeña un trabajo, está sirviendo. Por ejemplo, un médico, por ser médico y tener título y ser profesionista, ¿no sirve a los demás? Sí. Porque es parte del diseño para el cual fuimos nosotros creados, para servirnos unos a otros, para ayudarnos. Decimos, hay muchos dichos que avalan esta verdad y que dicen, hoy por ti. Y yo lo dije y lo he dicho muchas veces. El médico necesita del enfermo, no nada más el enfermo del médico. ¿Sí se entiende? El médico le sirve al enfermo, pero también el enfermo le sirve al médico. Eso es parte de un propósito en esta vida. Nosotros tenemos que entender que necesitamos la ayuda unos de otros. Yo no soy autosuficiente y poderoso y todos necesitan de mí. Hay mucha gente que tiene esa mentalidad y me da tristeza y me da hasta pena ajena de esa gente que piensa que no necesita de los demás, que ellos todo lo pueden. Hasta el más adinerado necesita, hasta el más poderoso necesita. Todos, absolutamente en esta vida, todos necesitamos todo, porque ese es un propósito de la vida de nosotros como seres humanos, ayudarnos entre unos y otros. Si no se diera esto, mis hermanos, si no hubiera servicio entre unos y otros en la sociedad, no hubiera prosperidad en la humanidad, no hubiera evolución. El entender esto como parte de una naturaleza de servir a los demás y todo, es lo que ha hecho crecer precisamente la sociedad, el mundo, la economía y todo. Porque tenemos que entender que en esta vida fuimos diseñados y creados para servir. Con título, sin título, rico, pobre, nosotros tenemos que, porque el que no sirve, no sirve. Exacto. Amén. Y una parte importante del propósito de nuestra vida, yo creo que de todas es la principal, porque es que la que llena, la que alimenta y la que fortalece todo lo demás que ya vimos, fuimos diseñados nosotros, y el propósito de Dios en nuestras vidas fue para adorarle. ¿Para qué? ¿Para qué? Para adorarle. Para adorarle. Nuestra vida tiene que ser de adoración a Dios. En todo momento, en todo lugar, no solamente en un templo, no solamente en una hora santa, no solamente nosotros tenemos que adorar a Dios, alabarle, adorarle, bendecirle con nuestra propia vida, con nuestro hablar, con nuestro sentir, con nuestras obras, con nuestros pensamientos, con todo, absolutamente con todo. Para eso hemos diseñado nuestro ser. Nuestro ser tendría que ser ¿cómo podremos decir? Una vida de adoración constante a Dios a través de lo que hacemos. Amén. Y eso yo creo que es una de las causas principales para la cual fuimos diseñados. Y aquí en la tierra es un tiempo de entrenamiento, de adoración a Dios a través de nuestras vidas. Porque el día que partamos de aquí,
si logramos entrar al reino de los cielos, ¿sabes a qué vas a ir allá? ¿A qué? Adorar. Esto es una parte de entrenamiento. Si aquí no entrenas, allá te vas a quedar viendo nada más, ¿y qué hago? ¿Qué digo? Y tú imagínate todos los ángeles y los 24 ancianos y todos los que están en el cielo que están postrados, decía San Juan, y una multitud y todos adorando al trono de Dios y del Cordero. Y todo. Imagínate, y que tú llegues así, ¿y qué hago? Si usted no entrenó aquí en la tierra con su vida adorando a Dios todos los días de su vida, eso es parte de la esencia del ser humano. Nosotros fuimos diseñados por el Creador para adorarle con nuestra propia vida. Amén. Y por último, ya con esto terminamos. Para esto es necesario, mira, todo lo que hemos visto que es el proyecto de Dios o el propósito de Dios en nuestra vida, que es algo que tenemos que hacer como propósito personal, más bien propósito nuestro, no personal, porque cada quien tiene sus diferentes formas de pensar. Hacemos el propósito de Dios en la vida del ser humano, nuestro propósito, porque tenemos que conectarnos con el propósito de Dios. Pero para esto también tenemos que tener humildad y dejarnos ayudar. El ser humano tiene que ser humilde y dejarse ayudar. ¿Quién es ayudado? ¿El que se deja? ¿El que no? Pues no. Si usted no se deja ayudar, ¿sabe cuándo va a poder cumplir el propósito de Dios? Nunca. Ni vamos a entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Seguiremos con nuestros planes, con nuestros proyectos. Seguiremos queriendo soñar, alcanzar y tener, y nos olvidamos cuál es el verdadero propósito de Dios en nuestra vida. Este mensaje tenía un propósito, el propósito de que nosotros redireccionemos nuestra vida y encontremos el camino de Dios y podamos hacer del propósito de Dios nuestro propósito en la vida. Amén. Póngase de pie. Cierre un momento sus ojos. ¿Y qué le parece si le damos gracias a Dios nuevamente por todo lo que a lo largo del año hemos aprendido, sobre todo a través de la palabra? Por este mensaje tan oportuno en el casi inicio de un año que inicia, un año nuevo. Dile, Señor, gracias, Padre, por abrir mi corazón, mi entendimiento, ilustrarme con tu palabra y permitirme saber cuál es el propósito para el cual fui creado. Gracias por tu Hijo, por el cumplimiento del propósito en su vida y darme la oportunidad a mí a través de Él de poder reencontrarme contigo y hacer de mi vida una vida con propósito. Te alabo y te bendigo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, que tenga un excelente día y un feliz año.